En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Amigos, que a luz do Evangelho. Hola mis amigos, que la luz del Evangelio, que es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, sea revelada en usted. Entonces, que la luz del Evangelio, el entendimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, que son la imagen de Dios, que reflejan la imagen de Dios, se refleje en su vida, que ilumine sus ojos espirituales. Porque muchas personas, infelizmente, hasta me odian. Quizás estoy hablando con una persona que está participando y me odia. Odia mi voz, odia mi figura. Me odia. Pero nunca me vio personalmente. Nunca conversó conmigo, nunca. No sabe nada respecto de mí. Pero me odia con un odio mortal. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Esas personas no me odian a mí, no, sino a la palabra de Dios que sale de mi boca. Por lo tanto, ellas ni saben que están odiando al propio Dios. No es que yo sea Dios, pero cuando predico la palabra de Dios, cuando enseño la palabra de Dios y las personas me odian, en verdad están odiando a aquel que dice las palabras que yo estoy repitiendo. Eso es muy bueno, ¿no? Es decir, muy bueno, es triste. Pero la realidad es esa. Usted no me conoce. Nunca estuvo conmigo, ni nos saludamos, ni llegamos a mirarnos el uno al otro. Pero me odia. ¿Por qué? Porque en el fondo, la raíz del problema es que no me odia a mí. Usted ni me conoce. Usted odia las palabras de Dios, que retratan la imagen de Dios, que pasan por mi boca y llegan a sus oídos. Entonces usted me odia por eso, porque oye la palabra de Dios y la palabra de Dios, cuando queda oculta del entendimiento de las personas, es porque a ellas no les fue revelada la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Vea lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos hace llegar el entendimiento, lo que Dios dice al respecto de las personas incrédulas, de las personas escépticas, que son escépticas, y a veces ni saben por qué son escépticas. A veces dicen, bueno, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque, caramba, si Dios existiese, no habría tanta gente muriendo de hambre, niños muriendo de hambre, personas inocentes siendo maltratadas, destruidas, muertas, etcétera. Si este mundo fuese de Dios, si Él existiese,
no habría solucionado esa situación. Esa es la realidad. Entonces muchas personas descreen por ese hecho, pero no es así. En el fondo no es por eso. Ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo. Vamos a ver el texto. Él dijo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, si el evangelio del Señor Jesús, evangelio son buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Solo buenas noticias. Entonces, si las noticias de los cielos, del reino de Dios, están encubiertas, para los que se pierden están encubiertas. Por lo tanto, las nuevas noticias de Dios, de los cielos, están encubiertas para los que se pierden, para los que no quieren nada, para aquellas personas que literalmente odian a Dios, que son reacias, contrarias a las cosas de Dios. Por lo tanto, para esas personas el Evangelio está encubierto, en los cuales, es decir, en esas personas, en su vida el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es el diablo, Satanás. Lucifer es su nombre. Él y toda la legión de demonios. Entonces, el Dios de este siglo cegó, obstruyó el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nos le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria del Señor Jesús, es la imagen de Dios. Es decir, la luz del Evangelio y la imagen de Dios es la imagen de Dios revelada a los que creen, no a los que no creen. Para los que creen, los cielos están abiertos, pero para los que no creen, los cielos están cerrados. ¿Por qué? Porque los espíritus de este mundo, los dioses de este mundo, cegaron el entendimiento de las personas. Entonces, usted que participa en este momento y participa solo para evaluar, sopesar mis palabras, solo para analizar lo que hablo, lo que digo, lo que enseño. Yo sé, yo tengo el discernimiento de que usted no quiere nada con Dios. Usted es una persona completamente reacia a las cosas de Dios. Pero participa para saber, para buscar lo contrario de lo que enseñamos. Usted tiene el objetivo de buscar motivos para contradecirme. No a mí personalmente, no a mí, sino a la propia palabra de Dios. Mi amiga y mi amigo, si usted está haciendo eso, está luchando contra la corriente. Esa es la realidad. No llegará a ninguna parte y morirá en sus pecados, en sus delitos y pecados. Y no habrá solución para usted. Después de morir no hay solución. Pero para las personas que creen, el Evangelio es la luz. Es la luz del Señor Jesús. Es la luz de Dios. Es la luz del rostro del Altísimo para los que creen, para los que pasan a tener o recibir a causa de esa luz la imagen del Altísimo. Entonces, cuando creemos en Dios, mi amiga, tenemos que creer en su palabra. Estamos creyendo en su palabra porque no vemos a Dios. No sentimos a Dios, no tocamos a Dios. Pero cuando leemos, absorbemos, oímos su palabra, aceptamos y creemos en ella y la obedecemos,
entonces la luz del Evangelio, la luz del rostro del Altísimo brilla en nosotros y también nos volvemos luz en este mundo. Gracias a Dios. Mi nombre es Daniel Paul, tengo 66 años, hago periodismo desde el año 85, de investigación y revisionismo histórico, también producción general de radio y de televisión. Y fui víctima de falsas noticias respecto de la Iglesia Universal y del señor obispo Edir Macedo. Viviendo yo en Brasil, en el año 81, oía hablar, escuchaba la Iglesia Universal, que estaba engañando a las personas y que tenía por objetivo enriquecerse. De hecho, en Brasil y después acá, cuando yo regresé a Argentina, se pasaban videos mostrando casas y mansiones que no le pertenecían, sindicándolas como que eran de su propiedad, que vivía fastuosamente, enriquecido y encerrado entre 4 muros. Y esa fue la primera versión que yo tuve de la Iglesia Universal y del señor obispo Macedo. Previo a la llegada mía a la Iglesia Universal, aquí al Templo de la Fe, tuve una serie de situaciones de vida dificilísimas, como tener una gran depresión que me llevó a autointernarme en un psicoasistencial que se llama José Timoteo Borda, y estuve ahí 3 años y medio con un diagnóstico de esquizofrenia emocional, y no lograba salir adelante. Me hacían tratamientos intensivos de terapia a corto plazo, pero mi vida no solo no avanzaba, yo notaba que aún autointernándome estaba en un estado parasitario e incluso de retroceso. Tomaba muchas pastillas y psicofármacos muy potentes que me tenían totalmente dopado, obnubilado, creído que con tanta pastilla yo me sentía bárbaro. Dejaba o abandonaba las pastillas y volvía a caer en un pozo muy profundo. En lo que respecta a lo que yo me sentía frente a la sociedad, frente a la gente, un hombre que me había capacitado, que había estudiado mucho, que profundizaba en todas las cosas, la investigación siempre me gustó. Me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que con todas esas condiciones, virtudes que puede uno tener, me estén sucediendo las cosas que me sucedían, que esté sumergido en la pobreza, en la humillación, en necesidades de cuestiones básicas, y tenía también el concepto equivocado de la Iglesia, que hablaba a la gente, sobre todo los amigos y la familia, que eran una sarta de ladrones, que no trabajaban y que vivían de la gente a la que se le engañaba, que era todo farsa, que era todo montado, preparado, y que los testimonios eran irreales, comprados. Yo noté, además del cambio y esa paz a la que hacía referencia, dentro mío, en mi mente, cuestiones que me decían: ¿por qué no viniste antes, Daniel? ¿Por qué no conociste antes la Iglesia Universal? Mira cuánto tiempo. Y era solo un día que había venido, solo un día, porque de regreso a mi casa yo iba con una tranquilidad y una paz que hacía muchísimos años no tenía. Mi vida comenzó una transformación muy fuerte, al punto que yo ya no dormía al revés, con sueño cambiado. Mi madre me vio una mañana sentado en el living tomando mate, cosa que yo no podía hacer. Me tenían que dar el remedio en la boca o la comida, porque yo levantaba la mano y en el camino se me caía la sopa o lo que tuviera que comer. Eso me marcó muchísimo. Hoy en día en mi vida obtuve los resultados que buscaba y mucho más. Gracias a Dios, con la presencia del Espíritu Santo en mí,
es una vida totalmente diferente, todo se transformó, sino que yo acá comprobé que la transformación de vida que tuve, que tengo y que depende de mi cuidado, seguiré teniendo, no la puedo alcanzar en ningún otro lado que en la universal.